continúa en el estudio de Primera Página el diputado a la Asamblea Nacional, Jesús Faría. Diputado, hablábamos antes de irnos a la pausa del proceso inflacionario, de la desestabilización en los precios. Usted se refería, por supuesto, a los propósitos políticos que tendrían quienes de alguna manera especulan, según lo dicho por usted. Yo le consulto, ¿es por propósitos políticos? ¿Hace falta revisar el contexto económico, las medidas económicas para hacer más sólido el sistema financiero nacional? Como te decía, hay un doble propósito a la hora de activar una onda especulativa. En primer lugar, amasar grandes fortunas. Hay gente que se dedica a eso, no produce, no invierte en el área, el señor, en por el área ejemplo, productiva, no produce en el área, no compite, no produce innovaciones, sino que se dedica sencillamente a eso, a comprar barato para especular que el precio aumente y vender pero caro. ¿cómo Y comprar barato, diputado, cuando el dólar aumenta? Pero ya te estoy explicando. Hay una situación de fondo que es complicada, se produce un alza, digamos de un 5%, y a partir de ese momento, y la especulación, no te asustes eso, ese es un concepto natural, típico, característico de todo mercado financiero. Existe en la bolsa de valores, en los mercados internacionales y aquí también, en algo tan modesto como el mercado cambiario venezolano, y se activan esas fuerzas. Entonces tú a la hora de analizar algo no puedes ver un solo factor, es multifactorial. Hay una razón interna en lo económico, hay una razón internacional, geopolítica, hay una razón estructural que es la especulación. Ahora yo te decía, remarcan los precios y la acción especulativa de nuestra economía, que es centenaria desde el punto de vista petrolero, provoca que en lugar de ajustarse de manera racional, digamos 10%, que fue lo que aumentó, la tasa de cambio lo hace en un 20%. Y si todo lo hace en un 20%, se activa que una espiral inflacionaria. Especulación, inflación. Más especulación y más inflación. ¿Quién paga los platos rotos? Los pagan los consumidores. Ahora, ¿eso es culpa del gobierno? Bueno, nosotros podríamos decir, ¿qué va a hacer el gobierno? Pregúntame, ¿qué va a hacer el gobierno? Y yo te podría decir lo que yo puedo pensar y proponer que se haga en este momento. Ahora la causa no es la política económica del gobierno. La causa no es la política, porque con esa política del gobierno nosotros hemos logrado crecer en condiciones terriblemente adversas, donde ninguna otra economía está creciendo en este momento, con las políticas del gobierno. Y con esas políticas del gobierno nosotros hemos logrado reducir la inflación de 400.000% anual. Escucha esto, 400.000% anual estaba la inflación, y con esa política del gobierno nosotros logramos ubicarla en aproximadamente 200, 300%. No estamos satisfechos todavía. Y con esa política del gobierno nosotros evitamos que esta economía se arruinara y está en proceso de recuperación. Ahora, las políticas tienen que afinarse, las condiciones cambian y las políticas tienen que ir afinándose progresivamente a esos cambios que se van produciendo. Entonces, aquí hay el tema cambiario. El tema cambiario aplica y actúa como una especie de ancla que estabiliza al resto de la economía. Es un precio muy importante. De la tasa de cambio depende la inflación y por lo tanto también los ingresos reales de los trabajadores. De la tasa de cambio depende los ingresos fiscales del país y por lo tanto también la inversión pública de la tasa de cambio, no solo de la tasa de cambio, pero también depende el nivel de producción. Es muy barato el dólar, ¿qué ocurre? Las importaciones se estimulan, el dólar está en un precio de equilibrio, entonces la economía crece mejor con exportaciones. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que mantener el carácter integral de la política económica y acompañar la política cambiaria con el resto de las políticas para defenderla, número uno, con pocos recursos, porque ¿cuál sería la dosis más elemental para frenar esto? Divisas. ¿Cuál es la fuente de divisas nuestra? El petróleo. ¿Tú sabes en cuánto? En 95%, antes de que comenzara esta agresión brutal contra nuestra economía. 95% de todas las divisas que entraban al país provenían de la exportación de petróleo. Ahora no podemos comercializar petróleo, no podemos producir petróleo, estamos bloqueados. El principal activo en la industria petrolera, Citgo, está secuestrado fuera del país. Ahora tendríamos que tener más divisas y estamos tratando de estimular nuevas fuentes de ingresos de divisas a través de las exportaciones. Ni siquiera un crédito internacional podemos recibir. El Fondo Monetario Internacional, y no subestime esto porque esto es parte del problema, nos tiene retenidos a nosotros de manera ilegal 5.000 millones de dólares
con una emisión de DEC que se hizo a nivel internacional. Todos los países cobraron eso porque les corresponde, no es un favor o una bondad que nos viene a nosotros a prestar, es un derecho que nos corresponde. A nosotros no, 5.000 millones de dólares. Y en el Banco de Inglaterra tenemos casi 2.000 millones de dólares. Con esos recursos podríamos nosotros atender cualquier necesidad del país, incluyendo la necesidad de estabilizar una variable tan importante como la tasa de cambio. Entonces habrá una situación de fondo en lo económico, pero también habrá el que quiera ganar mucho dinero cuando toda la economía sufre, y también habrá el que hace eso, la especulación, con el propósito de desestabilizar, con un cálculo político. ¿Usted cree que es la mayoría de las personas que buscan ese escenario? Desestabilizar el gobierno. La mayoría no especula, que ¿viste? La mayoría de la población son consumidores. La mayoría de la población son gente humilde que trabaja todos los días y hace gran esfuerzo. Son víctimas de la especulación. Aquí se activan estas ondas especulativas a partir de factores de mucho poder. A partir de factores de mucho poder, que tienen mucho dinero, inyectando dinero en la economía. Con esos propósitos y con esos términos, por supuesto que esto se activa. Y después vienen los portales digitales. Entonces ponen unos dólares. ¿De dónde sacan ellos esos precios? Tú le has preguntado a alguien aquí, tú le has preguntado, ¿de dónde sacan esos precios? Aumenta la... No regula. Yo estoy hablando de dónde sacan ellos esos precios. Por supuesto que hay gente que regula. Y si nosotros canceláramos toda esa... El SUNDE supervisa todos los... No, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la tasa de cambio. Si nosotros elimináramos todas esas páginas que calculan, entre comillas, la tasa de cambio y las ponen ahí, en un portal digital, surgirían otras. Eso es algo absolutamente natural, es más una economía como la nuestra. Pero ¿cómo calculan ellos eso? ¿Cuál es el patrón? Sábado, domingo, todos los días. ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es el mercado que ellos observan? No hay ese mercado. No hay ese mercado. No hay. Te estoy explicando otra cosa que me preguntaste anteriormente. No hay ese mercado. No existe. Es sencillamente el propósito. Esa gente mete mucho dinero. Y al meter dinero allí, ellos mismos ponen el cálculo de cuánto van a obtener. Compran a 10, por ejemplo, y venden a 15. ¿Quién pone ese 15? Ellos mismos poseen gente muy poderosa, gente de muchos factores, gente que está en Miami, gente que está en Colombia. Bueno, no los podemos ahorcar, no los podemos poner presos, están fuera del país, tienen muchos factores. Sí, son gente que tiene muchísimo dinero. ¿Por qué no actuamos en ese sentido? Bueno, yo creo que estamos en un país donde hay suficiente información, y ya te expliqué, estamos en una situación de bloqueo brutal, donde se nos prohíbe lo más elemental. Tenemos un avión secuestrado, imagínate esto, tenemos un avión secuestrado que cumple misiones humanitarias. Entonces secuestran un avión, uno de los mayores aviones de mayor dimensión en el mundo. Que hagan eso. En Colombia hay una doble tasa de cambio, para tu información. Tú eres joven y no te recuerdas de esto quizás, pero el Banco Central tiene una tasa de cambio y ellos mismos legalizan una tasa de cambio que estimula el contrabando de extracción en la frontera y la devaluación y la guerra contra nuestra moneda en la frontera. Eso está prohibido. Ningún banco central en ninguna parte del planeta tiene dos tasas de cambio. Una que actúa con sus propósitos oficiales en el centro del país y otro que actúa en la frontera para beneficiar los negocios que financia el narcotráfico. Tú me has preguntado dónde vienen esos recursos. Esos recursos vienen en buena medida del narcotráfico. Y viene gente muy poderosa que sacó los recursos del país a lo largo de 40 años, los tiene afuera y desde el exterior aplica todo este tipo de política. ¿Cómo hacemos nosotros para actuar en una condición de, casi que podríamos definir de indefensión, con las políticas económicas, como te lo había dicho? Y más bien nosotros lo que tendríamos que admirar es cómo la economía crece en estas condiciones, como efectivamente está creciendo. Cómo la economía está en capacidad de generar recursos para que el Estado medianamente pueda invertir en lo social y mantenga la educación y mantenga la salud gratuita, aun cuando hay grandes dificultades y no lo desconocemos. Cómo la economía se defiende ante esta situación y busca nuevos equilibrios. Pues bien, nosotros lo que podemos decir es lo siguiente: absoluta confianza en lo que está haciendo el gobierno. Hay una gran coherencia en el tema de la política económica. No dudamos que hay que afinar y que hay que corregir algún conjunto de decisiones que se vienen y se está evaluando cómo se van a aplicar las políticas para garantizar equilibrio aún en ese contexto tan complicado. Sobre todo para el pueblo, que es el internacional para el país. Porque la realidad es que el sueldo de $28, como es el salario mínimo, no alcanza desde hace mucho tiempo, pero con esta subida
de la tasa de cambio, pues se complica más el escenario para la ciudadanía venezolana. Y esa es la mayor preocupación nuestra. La mayor preocupación nuestra no es que si el dólar tiene un precio u otro. La mayor preocupación, por supuesto, yo creo que ustedes lo han visto acá porque nos han entrevistado en varias ocasiones, y cada vez que nosotros damos una declaración y cada vez que nosotros hacemos una recomendación, tiene como principal propósito, no es uno de los propósitos, el principal propósito de cada una de las decisiones y cada una de las acciones políticas que lleva a cabo el Partido Socialista Unido de Venezuela y la bancada mayoritaria es cómo nosotros actuamos para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y tú puedes revisar la historia de este país, puedes revisarla en cualquier momento, y tú puedes observar claramente, no hubo otro periodo jamás en 200 años de historia republicana donde el crecimiento de la economía implicara, redundara, se reflejara de una manera tan positiva en aumento de salarios. Los salarios más altos de toda Sudamérica. Pero alcanzan esos aumentos, son suficientes, diputado. Te estoy explicando, tú me estás haciendo una pregunta y yo te estoy, por supuesto que no, pero con una pregunta que se alcanza, por supuesto que no alcanza. Pero ¿cuál es la causa? Porque uno no puede decir, ¿es así o no es así? ¿Y cuál es la razón de eso? La economía se desplomó, te lo estaba diciendo, 65% en 6 o 7 años. ¿Qué significa que la economía se desploma? Los ingresos caen. No solamente se desploma una cuestión física, también los ingresos caen. Y cuando caen los ingresos tenemos menos para repartir. Y esto se refleja en la condición salarial de los venezolanos. Eso lo hizo el gobierno venezolano. Eso lo hizo, número 1, la prohibición de que nosotros pudiéramos comercializar petróleo. Número 2, que pudiéramos producir petróleo. Número 3, que pudiésemos recurrir al financiamiento internacional. Número 4, no tenemos ni una cuenta bancaria. ¿Tú sabes lo que significa no tener ni una cuenta bancaria en todo el planeta para poder desarrollar una política de exportaciones? Ni una. Ni siquiera en Rusia. Muy complicado. Eso lo generó Venezuela. Eso no lo generó Venezuela. Eso lo generó un conflicto político, o más bien geopolítico, que responde a intereses, no los nuestros, no fuimos nosotros.